Mis campeones, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, Su Punto de Fuga. Erika, ¿cómo estás? Hola, mi querido Lalo, pues muy contenta de estar aquí, la verdad, muchas gracias por invitarme y más por este gran invitado que tenemos el día de hoy. De verdad que va a ser una charla muy amena, muy interesante. Muchísimas gracias por esta invitación, Lalo. No, muchas gracias por acompañarnos. No sin antes quiero comentarles que este programa es presentado por Torniexpress, tornillos especiales, fabricantes de tornillería de todo tipo. Les voy a dejar su teléfono para que les manden un WhatsAppazo. Es 449-242-9045, Torniexpress. Bueno, tenemos hoy un personaje, la verdad de que me llamó mucho la atención. Es una persona admirable porque se trajo a su niño aquí al programa. Su niño es un youtuber, luego les paso el dato. Bueno, tenemos a un abogado por la UNAM con más de 12 años de experiencia en la industria automotriz, especialista en compliance, anticorrupción y prevención de lavado de dinero. Ha pasado por corporaciones como BMW, Daimler, y actualmente es el General Consul y External Affairs de Mercedes-Benz México Internacional. Mis campeones, con ustedes les presento a Francisco González. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por su invitación. La verdad, muy contento, muy honrado de que me hayan abierto las puertas y bueno, pues con mucho ánimo de estar esta noche aquí con ustedes, ¿no? No, muchas gracias, Francisco, muchísimas gracias. Me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Cómo fue tu día el día de hoy? Ya ves que nos vimos allá en Canacintra en el evento. ¿Cómo es un día contigo allí trabajando para Mercedes-Benz? Wow, es una buena pregunta porque fue un día bastante interesante, bastante movido. Gracias a ustedes también por eso, sí. Porque hoy tuve el gusto de que me invitaron a la sesión de Canacintra. La verdad, padrísima, fue una sesión muy interesante donde pudimos hablar ahí con los generales, con el general de la 14ª, el general encargado de la Guardia Nacional, Salma, su comité. La verdad es que fue una dinámica muy padre. Empezamos desde temprano, a las 8 de la mañana, lo cual hizo pararme por ahí de las 6:30 de la mañana. Terminamos la sesión, nos fuimos a la oficina. Afortunadamente me la dejaron un poquito más cerquita porque la oficina está hasta Plaza Boreal. Entonces Plaza Boreal son todavía cerca de 14 kilómetros más o menos de lo que nosotros llamamos la civilización. Hay que aventarse la 45 un ratito. Estamos en la oficina, hoy salí un poquito antes, pasé por mi hijo porque hoy nos pusimos a hacer tarea, lo puse a estudiar para su quiz, para su examen que tiene el día de mañana y bueno, ya nos lanzamos aquí. Hoy traigo público y traigo porras para poder estar aquí con ustedes. Entonces fue muy interesante y va todavía para rato. Sí, no, qué bueno, qué bueno. Bueno, por ejemplo, me gustaría también, ¿cómo le explicarías a tu niño que tú estás trabajando en lo que estás, bueno, o sea, en Mercedes-Benz, pero qué es lo que haces? O sea, ¿cómo le explicarías a él? Wow. Mira, esa es una muy buena pregunta porque justo ayer venía platicando con un compañero el cómo le explico a mi hijo o cómo le muestro a mi hijo tal vez una tarea que pueda ser un poquito más cuadrada como ser el abogado de una empresa. Un niño de 8 años no alcanza a entender cuáles son todas las actividades que hace su papá, ¿no? La última vez que estuvo de visita la presidenta Sheinbaum, estábamos en su primera visita que estuvo la presidenta Sheinbaum, estuvimos ahí en primera fila y me acuerdo que llegué a casa y le dije, papá salió en la televisión. Y me dijo, ¿de verdad? Papá, ¿estuviste en la televisión? Sí. Buscamos la señal. Regresaste. Y se veía la espalda de su papá en la televisión. Sí. Y entonces fue de, mira, ese que está hasta ahí, hasta adelante, ese soy yo, ¿no? Entonces se fue muy contento. En algunos eventos públicos me llega a acompañar la familia y ciertos funcionarios los saludamos.
La otra nos encontramos a las reinas de la feria de San Marcos. Es la reina de Aguascalientes. Si quieres una foto con ella, y sí, vamos a tomarnos una foto. Entonces, es curioso, trato de involucrarlo un poquito, sabe que su papá trabaja para Mercedes-Benz, pero lo que quiero mostrarle es que su papá hace un trabajo no solo para Mercedes-Benz, sino para la sociedad también, ¿no? Que creo que eso es lo más importante, que nuestros niños vean los valores. Tenemos una sociedad que carece actualmente de muchos valores, y hay que trabajar, reforzar esa parte de valores todos los días. En las mañanas, que lo dejo en la escuela, trato de ir platicando con él. Le digo que es un momento entre él y yo, cuando lo recojo, cosas por el estilo, y ahí platicamos muy padre, ¿no? ¿O nada más tienes un hijo? Ah, yo bien chismo. No, está bien. Tenemos ahí en casa un niño mayor, ya ok. 17 años, ya está en otra etapa de su vida, pero digo, también muy contento. Tengo que hacer el comercial y presumir que ayer, me parece, ganó el TecMun, el concurso de Naciones Unidas de ahí del TEC. Entonces, él hizo toda su labor de investigación. Yo no le dije ni qué decir ni qué nada, pero me parece que el hecho de estar en contacto también en esa parte que me toca de relaciones con autoridades, pues por lo menos se dan una idea, un interés, ven mis publicaciones de hoy voy a estar aquí, hoy voy a estar allá. Entonces, sembrar esa semillita para ellos de decir, bueno, yo creo que es buen camino por ahí, creo que pudiera ser, ¿no? Y algunos otros sobrinos que llego a tener que me dicen, tío, ¿a qué me dedico? Te soy sincero, ahorita no le recomendaría a nadie sea abogado, ¿no? La verdad es que estamos viviendo momentos muy complicados. Aparte estamos entrando en otra etapa ya de inteligencia artificial, ingenierías y demás. Entonces, decirle a alguien, sea abogado, no lo sé si sea la carrera para el futuro, pero lo que sí te puedo decir es que me divierto muchísimo. Eso sí, al día de hoy no hay día que no me divierta en el trabajo y que no me estrese también. Sí. Bueno, hace ratito que estábamos platicando me comentaste que tu papá trabajó en un taller. ¿Tú por qué no le quisiste seguir? Fíjate que mi papá trabajó en una empresa, se llama, ¿puedo hacer el comercial? Bueno, en una empresa se llama Associated Spring, hacen resortes en Ciudad de México. Él fue gerente de mecánica y de mantenimientos, ingeniero mecánico, y cuando entramos vi muchas máquinas y me hiciste recordar a mi infancia. Mi papá me quiso, yo soy de Ciudad de México, mi papá me quiso registrar en la prepa del Poli como primera opción en el concurso. Me acuerdo que yo le dije a mi papá, dame chance de escoger. Mi primera opción es la UNAM, soy egresado de la UNAM. Segunda y tercera opción, la que tú quieras. Pero la primera yo la pongo. Y mi papá, le agradezco que creyó en mí y me dijo, va. Me quedé en mi primera opción. La UNAM es más un perfil de ciencias sociales, tiene grandes ingenieros también, pero el Poli, o sea, es enfocarte directamente en tema de ingeniería, ¿no? Y pues por ahí me fui. Y la verdad es que también creo que mucha influencia sobre mí fue de mi abuelito, el papá de mi papá. Él fue un señor muy político en la parte de que le gustaba relacionarse en el ejido. Mi familia es de Veracruz. Mi abuelito te estaría diciendo, yo estudié hasta segundo de primaria y fue presidente del ejido. Entonces es el son politicón, la persona que sin tantos estudios atrás, él siempre estuvo metido en la política del municipio, del ejido, y yo creo que de ahí me agarró el gusto de este tema de sociales. Y hace rato Erika me comentaba, y le agradezco, me decía, pues es que tu carácter es muy llevadero. Esa parte creo que se la saqué a mi mamá, y si mi mamá me está viendo me va a decir, sí es Zamudio, por eso es Paco Zamudio, ajá, exactamente. Así por es. eso te decimos Paco Zamudio también. Sí. Sí. Oye, Paco, bueno, de acuerdo a tu formación, pues
te has enfocado mucho a los temas de anticorrupción, a la ética. Dicen que la ética no se aprende, la ética se vive. Y hoy en día lo que estamos platicando en el tema de los valores, ¿tú cómo la aprendiste? ¿Quién te la fomentó en la escuela, en las universidades, en el trabajo, en el día a día ahorita? ¿Cómo la vives, Paco? Fíjate que la ética y valores sin duda es desde casa, ¿no? Esa formación es de casa y es la que yo trato de replicar con mis hijos. Mi abuelo, mi tía, mis papás siempre platicando, siempre liderando con el ejemplo. Tengo unos grandes maestros en casa. Y en la vida profesional me tocó implementar programas de compliance, tanto en BMW como en Mercedes-Benz. Primero en Mercedes-Benz. Te soy sincero, es complejo tratar de llevar un programa de cumplimiento en México a la maduración que te piden desde Alemania. Llevarlos a esos estándares, a ese nivel, es algo bastante complejo por la misma presión del mercado nacional, ¿no? Y porque el querer hacer el negocio, a veces sienten esa presión, sobre todo el área comercial te dice, oye, ¿cómo voy a dejar ir un negocio de 500 millones de pesos? 1,000 millones de pesos, o sea, tú me estás diciendo que no lo podemos hacer, eso es de locura. Tener los valores firmes, creo que eso es lo que me ha llevado a decir, es por aquí, es por el camino, este es lo ideal, y yo lo he llegado a comentar con mi equipo, yo actúo en lo privado y en lo público, como si mi hijo me viera todo el tiempo, y por eso hoy que está aquí me da mucho gusto que él pueda ver a su papá, porque así es como lo vivo. En el trabajo, en mis decisiones, si un día mi hijo me viera, si mi papá me viera, en todo momento se siente orgulloso de mí, ¿no? No, muchas gracias, Paco. Bueno, ya me habló el de México, que nos vayamos a un corte comercial. Bueno, regresamos. En Standard Scale, llevamos más de 3 décadas convirtiendo precisión en confianza. Desde Aguascalientes, nuestras básculas industriales son el estándar para empresas que piden rendimiento y durabilidad. Nuestro equipo es el corazón de todo. Ingenieros, técnicos y operadores que cuidan que cada báscula cumpla con los estándares más altos. Antes de que llegue a tus manos, pasó por nuestra fábrica. Diseño robusto, sensores calibrados, pruebas de resistencia. Cada báscula sale lista para enfrentar lo que sea. En Standard Scale, la confianza de nuestros clientes pesa más que cualquier herramienta. ¿Listos para empezar con nosotros? Nuestro equipo está listo para atenderte personalmente. Standard Scale, su báscula de confianza.
Pues bueno, queridos amigas y amigos industriales, seguimos aquí platicando con nuestro querido amigo Paco González Zamudio. Y Paco, antes de irnos al corte, también platicabas de lo complejo que es en estos momentos el ejercer esta profesión en materia legal, ¿no? Y bueno, me pregunto, ¿cómo ha sido para ti en el aspecto profesional este choque de culturas? Tú has estado con la cultura alemana, has estado en Daimler, en Mercedes-Benz, BMW. ¿Cómo es para ti ejercer esta profesión y lidiar con estas contrastes de cultura? ¿No? Porque a veces, pues los mexicanos, como bien decías hace un momento, o los de ventas, o yo quiero vender, ¿cómo se me va el negocio? O aquí es a veces, pues tú ponle y ya luego le arreglamos. Claro. Entonces, ¿cómo ha sido para ti esta profesión hoy en día tan compleja, llena de retos, y aparte tú estar en esas dos partes culturales? Claro. Fíjate que lo puedo definir como soy un resolutor de problemas, porque es bien interesante cómo plantear un problema a los alemanes, porque no nada más es decir, identifiqué esto, sino hay que analizar de dónde viene, next steps, plan de acción, en un timeline. O sea, hay que tener una forma de cómo presentar ante ellos. Al inicio me costó mucho trabajo porque yo venía de despacho. Cambiar el chip de despacho a corporativo, la verdad es que sí es un tema interesante. Entender que tu cliente interno pues es tu management, tus directivos, la gente en Alemania que para empezar ellos ya te están viendo con una cara ¿de qué me estás hablando? Eso no puede pasar en un mundo civilizado. Me acuerdo que hubo una vez, nada más para darles una idea, en una convención regional les dije, oigan, identificamos un caso en Culiacán con estas características, ¿no? Donde le vendieron el carro a un niño. La sala me volteó a ver así como, ¿qué dijiste? Les expliqué el caso y para ellos estaban muy sorprendidos y a veces creían eso es de una serie de Netflix. Y le dije, pues ese programa que tú viste en Netflix, este y este y este, ya los tenemos identificados. Entonces, tratar de traducir nuestra realidad a esa realidad alemana lleva cierta metodología. Creo que el día de hoy ya lo puedo hacer después de algunos años, entender bien y manejar la frustración, porque a veces es de, a ver, no te entiendo, debe ser así. No, eso no existe aquí en México, porque en Alemania o a veces en Estados Unidos es fírmame esto y ya con eso, no necesitan ciertas formalidades. Entonces para ellos es muy complejo decir cómo un mercado tan chiquito requiere tantas formalidades y es tan complejo manejar. Entonces debes de tener ese mindset de decir, a ver, para ellos México es un mercado chiquito. Sin embargo, lo que necesitan es que les resuelva un problema. Entonces, con esa visión de te tengo esta opción, tú decides, porque eso es parte de lo de que un abogado debe de entender, de no es mi decisión, yo te manejo los riesgos, riesgos legales, riesgos de compliance, riesgos de los diferentes campos de compliance, anticorrupción, el que ustedes quieran, pero hay que identificarlo, presentarlo y un plan de acción. Siempre tiene que ser de esa manera, porque de otra forma pierden la confianza en ti. La gente en Alemania cambia muy rápido, o confían mucho en ti porque saben que las puedes resolver el problema, o si te ven dudoso, no creen y buscan una segunda o tercera opción. Sí. Oye, una pregunta, ¿y cómo te comunicas con ellos? ¿En qué idioma? En inglés, ¿En inglés? a veces alemán. No te creas. Sí. no, alemán no. Yo creo que si hablara alemán ya estaría trabajando por allá, aunque no me gusta mucho para vivir por allá. Pero sí, no, es en inglés. Para los alemanes el idioma oficial de negocio es inglés,
que hace rato lo comentábamos. Yo estoy convencido que en 10 años el chino, o menos, el chino va a ser un idioma comercial bastante solicitado. Entonces, como papá, literal, ahora sí que como papá, mi recomendación es hay que poner a los chavos a estudiar chino, y más en Aguascalientes, que están llegando tantas inversiones chinas. Tal vez cuando lo platico con mis amigos en Ciudad de México no lo ven tan palpable. Como abogado te cuesta más trabajo porque en juzgados no necesitas hablar otro idioma hasta que te subes a un mundo corporativo, ¿no? Eso es que también me queda muy claro, que para muchos de mis amigos los idiomas pudieran no ser un tema, hasta que estás del lado corporativo es cuando les empiezas a ver la ventaja, ¿no? Entonces, por el momento lo hacemos en inglés, 5 años, 10 años, lo vamos a hacer en chino, seguro. Sí te creo. Seguramente que sí. Oye, Paco, y digo, antes de continuar con estos temas, me gustaría saber cuál ha sido el reto más importante que has tenido al día de hoy hablando profesionalmente, cómo lo resolviste y qué aprendiste de ello. Wow. Yo creo que en cada una de mis etapas, tuve una etapa de litigante antes de entrar al corporativo a Mercedes hace 12 años. Coordinaba el área penal de un despacho. Llevaba cerca de 600 asuntos y tenía que dormir con el teléfono pegado a la oreja. De verdad que cuando tienes ese nivel de estrés, te curtes en juzgados, en ministerios públicos, hasta en el Torito en Ciudad de México, sacando gente, ¿no? Detenida, sí, sacando gente. Pero ya en el mundo corporativo, y te voy a ser sincero, cuando cambié de litigio al mundo corporativo dije, ay, esto va a estar muy fácil, o va a estar de pechito. Pero no, la diferencia es que ya estás hablando de cantidades más grandes, y sobre todo en una empresa internacional. Cuando estaba la financiera de Daimler, podíamos hablar de operaciones que pudiera ser un carro de 1,5 millones, a de repente operaciones de flotas de autobuses, camiones, donde ya son 500 millones, 1,000 millones. Ya estás hablando de cantidades mucho mayores que a lo mejor como profesional independiente o en un despacho, pues no las manejas, no estás en la defensa de esos patrimonios, ¿no? Entonces empezar a armar el programa de compliance cuando me tocó en la financiera fue un reto bastante interesante, porque me tocó en un momento que a nivel mundial nos decían, hoy vamos a armar el programa de prevención del lavado de dinero. Y ahí nos tienes todo el año armando el programa, manuales, procedimiento, capacitación, y llega el siguiente año y nos dicen, este año va a ser de anticorrupción. Ahí me tienes estudiando, creo que por eso me tocó estudiar mucho, porque ahí me tienes estudiando ahora temas de anticorrupción, armando manuales y demás, y al siguiente año en Alemania se les ocurrió protección de datos. Y así es cada año, entonces es muy dinámico, y eso es algo que nos obliga como abogados, estar muy actualizados. Y cuando me vengo para Aguascalientes, que vengo a la división de producción, volví a decir, por Dios, si ya estuve en la financiera, ahora la producción, pues nada más. Acá entiendes que si un proveedor no está en tiempo, te puede parar una planta y pueden ser sanciones de millones de dólares. Y lo peor, un proveedor te puede parar la planta aquí, te puede parar la planta allá, y estamos hablando de un dineral, ¿no? Entonces la presión que llevas con los equipos de logística o proveeduría es muy diferente, y creo que el mayor reto es saber manejar la presión, saber mantenerte cuerdo para tomar decisiones y no volverte loco con el estrés. Creo que ese siempre ha sido uno de mis mayores fortalezas, de aún bajo presión tomar decisiones analizadas, lógicas y pensadas. A veces me llegan a decir, oye, ¿por qué no te veo estresado? ¿No tienes ese sentido de urgencia o qué? No, o sea, más bien es, me mantengo ecuánime, analizo y acciono, porque si el estrés o el miedo te paraliza, ¿no? Entonces,
hay que actuar. Y eso como abogado lo tienes que hacer en todo momento. Oye, Paco, ¿y cómo estuvo entonces que tú llegas a estas corporaciones? ¿Te buscaron, tú buscaste, te postulaste? ¿Cómo se dio ese brinco de estar en un despacho Claro. con temas muy, muy diferentes a un corporativo y en una industria automotriz tan compleja también, y más en estos días, ¿no? Con todas estas reconfiguraciones, cambios legales, hablamos ahorita, tratados, ¿cómo fue esto? ¿Por qué? ¿Por qué venirte a la industria automotriz? Fíjate que le agradezco a una amiga, a Fabi, si por ahí nos está viendo, saludos. En el 2013 yo creo que me vio tan harto y tan fastidiado de que dormía con el celular pegado y me dijo, oye, ¿no te gustaría entrar a Daimler? Te soy sincero, no sabía que era Daimler, pero dije, órale, Muy va. bonito, Sí, se ya, oye bien. ya, se oye nice. Se oye bien. La oficina está en Santa Fe y ya me bajo el estrés, ¿no? De las 24/7, porque como abogado litigante muchas veces me llegó a tocar que 3, 4 de la mañana pasó esto, llegué a estar en una fiesta, me acuerdo que una vez estaba en una fiesta y me hablaron, oye, un detenido en Cuernavaca, tuve que despertar a mi papá, le hablé y lo desperté y le dije, oye, llévame a Cuernavaca, déjame, me duermo en el camino, ¿no? Entonces llegó un momento en que dije, eso no es vida, eso no es calidad de vida. Estaba más chavo, ahora lo pienso y de verdad que ahora ya no lo haría. Y fue cuando me dijeron, vas a Daimler. En aquel momento tuve la entrevista con Marco Saski, que era el director jurídico de Daimler. Y lo que necesitaban era alguien para coordinar despachos externos. Y yo dije, yo le sé de eso, ¿no? He estado en eso. Y así fue como poco a poco me fui metiendo en el mundo Daimler, como coordinando despachos externos. Después fue al área de compliance, que en su momento para la financiera era mucho tema de prevención del lavado de dinero. Y es un tema, a un abogado corporativo cuando le dices penal, hasta tiembla y te dice, de eso no. Y yo lo viví mucho y creo que fue el poder combinar la experiencia del litigio y ahora, o así me vendo todavía, decir, tengo la experiencia de litigio más la experiencia corporativa, creo que es un gran plus para las empresas, ¿no? Y así es como lo vendo todavía. Totalmente, Qué bueno, sí. qué bueno. Bueno, vamos a ir nuevamente a otro corte comercial. Vamos. Regresamos, campeones.
Regresamos, mis campeones. Oye, Francisco, bueno, te quería preguntar, ¿qué beneficios qué beneficio tienen los que trabajan ahí en Mercedes-Benz? ¿Qué beneficio tenemos? O sea, digo en beneficio en cuestión de si les dan algún descuento en comprar un carro, o qué beneficio tienes. Mira, es la pregunta que todos mis amigos y mi familia me dicen. ¿Sí? Sí, me das el 20-30% de descuento, ya. Lo quisiéramos, no funciona así. Digo, hay por ahí ciertos descuentos empleados, pero pues no es tan atractivo. Y fuera de los carros que tenemos asignados como empleado, que eso llega a ser muy atractivo para los profesionistas. Cuando los becarios entran con nosotros a la empresa, a las oficinas, pues ven esa parte, ¿no? Que es como parte de vivir un poquito la marca también, ¿no? De decir, yo quiero llegar a esa posición y tener un carro. Que te soy sincero, a mí me pasó. Cuando yo ingresé, yo dije, un día quiero esa camioneta, quiero la posición de la camioneta, bueno, la posición del director, y quiero esa camioneta. Y la otra vez la iba manejando y dije, después de algunos años lo logramos. Pero se vuelve un tema aspiracional, y creo que eso, si lo manejas bien para los estudiantes y para los más jóvenes que se van incorporando a la empresa, puede ser muy atractivo. Pero si te animas por uno, con mucho gusto. Bueno. Con mucho gusto lo platicamos. No, muchas gracias. Sí. También hago labor de venta, ¿eh? Entonces, ¿Sí? Sí. Ahorita sacamos el crédito, Lalo, y ya. Hablamos con mis amigos de la financiera allá en Ciudad de México. Y ahí equipo de ventas de financiera, estoy colocando créditos ya aquí. Pues ojalá y me agarren tornillos, mi campeón. Sí lo compro. Bueno. ¿Aceptan al cambio? Sí. Ahí tengo bastantes tornillos. Eso, mira, si no, ahí los que hagan falta se los ponemos. Sí. Te ibas a comentar algo, Erika. Oye, Paco, fíjate que ahorita que estamos platicando de todos estos cambios regulatorios, ¿tú cómo ves a México? ¿Cómo ves a la proveeduría de México, la empresa? ¿Cómo ves? ¿Se está preparando bien? Muchos proveedores quieren entrar a las grandes ligas, quieren estar dentro de estas cadenas productivas de empresas y organizaciones como la que tú representas. Entonces, ¿tú qué le recomiendas a estos proveedores, a esta empresa y en general a México? Claro. A ver, partamos de que México es el 5º país productor de automóviles a nivel global, ¿no? Y ha crecido en los últimos años, porque hace 3 años cuando llegué a Aguascalientes, armaba mis presentaciones, me acuerdo que decíamos, estamos en 7º. Hoy en día estamos en 5º. ¿Se ha seguido creciendo? Ha seguido creciendo. La industria automotriz es de las que más aporta al PIB en México. La región en la que estamos no hay como otra, el Bajío. Aguascalientes es conocido por su industria automotriz. Guanajuato, Querétaro, toda esta zona hay proveedores localizados. Y a ver, para darles una idea, en la industria automotriz tenemos a las armadoras, al Tier 1, que es el proveedor directo, que te podría decir el que le pone el volante, el que le pone el asiento, demás, al Tier 2, al Tier 3 y al Tier 4. Y puede decir al que le pone el forro, o es el que arma el volante, el otro, uno atrás, es el que le pone la piel, y así. Los proveedores los proveedores se pueden sumar a la cadena de suministro en cualquiera de estas etapas. Lo que muchas veces pasa, y en los eventos comerciales o de cámaras, llega un proveedor que te puede decir de pieles, y nos dicen, quiero trabajar con ustedes en Mercedes-Benz, pero nosotros no somos el canal adecuado. Tiene que ir con el Tier 2 o el Tier 3, dependiendo cuál es su nivel de maduración y de producto, y hacer el negocio con ellos. ¿Qué es importante? Que todas las empresas ahora tengan un nivel de maduración corporativo, un gobierno corporativo, porque ahora las grandes empresas internacionales desde Europa, tenemos esa legislación europea donde dicen
tú debes de cumplir con regulación ESG, que está muy de moda, que es un tema de ambiental, de gobierno corporativo. Tienes que tener un programa de compliance, tienes que tener muchas cosas que para las empresas en México a veces lo ven como una gran carga. No ven la ventaja de tener todos estos programas, manuales, estructuras. Dicen, eso es muy complejo, yo te vengo a vender. Deben de empezar por ahí en casa, de decir, vamos a organizarnos corporativamente, porque si te quieres sumar a esta cadena de proveeduría, tal vez el Tier 2 te va a pedir ciertos documentos, cierta estructura, porque se la pide la armadora y se lo van pidiendo. Es una cadena. Creo que es el negocio que hay que aprovecharse, porque de México se exporta para todo el mundo, no solo para las armadoras en México, y los autos que se arman en México es para todo el mundo, no solo para el mercado nacional, ¿no? Entonces, hay que meterse por ahí a la cadena de proveeduría. Totalmente, pues es el valor agregado, ¿no? Si queremos realmente que haya este desarrollo de proveeduría, este crecimiento y fortalecimiento, porque pues sí, como bien dices, México es muy importante, es un eslabón muy importante en la cadena, ¿no? Tenemos una pregunta de nuestro gran público que tenemos ahorita, Paco, la verdad que muchísimas gracias. Dice, muchas gracias, Marco. La geopolítica, las condiciones de mercado mundiales, la globalización, las regulaciones tanto nacionales como extranjeras hacen que exista un exposure sobre riesgos que no conocíamos hace meses o años atrás. El entorno internacional es cada vez más crítico, por lo que el compliance y también el oficial de cumplimiento es una figura clave y fundamental para el cumplimiento apropiado de cualquier entidad económica. ¿Qué recomendaciones podrías dar a la comunidad universitaria para que se prepare de la mejor manera ante estos nuevos desafíos? ¡Wow! Qué buena pregunta. Y si es alguien de la comunidad universitaria, lo felicito al doble. Lo felicito al doble porque las universidades, sus planes de estudios, no están preparados para subirse a este programa de compliance, ¿no? La verdad es que yo conocí el concepto de compliance hasta que entré a Mercedes. Ya fue, hace 12 años atrás, no era tan conocido como es ahorita, porque ahora ya a todo le ponemos el apellido compliance, compliance penal, compliance laboral, compliance fiscal, pero en específico una recomendación para los estudiantes es, necesitan verlo de una forma más práctica el compliance. Hay muchas universidades, muchos espacios, muchos foros donde actualmente pueden estudiar un poco más sobre cumplimiento, porque es algo muy práctico. La verdad es que tampoco hay en México muchos libros. Por ahí hay uno sobre la industria automotriz de mi muy querido amigo Fernando Lascurain, que hace un análisis de prevención de lavado de dinero en la parte automotriz. Es director en AMDA, entonces es una referencia bibliográfica, pero lo bonito, lo padre de compliance es que es muy amplio y como les decía, puede ser diferentes aspectos: laboral, fiscal, prevención de lavado de dinero, anticorrupción, y eso hace que te mantengas estudiando mucho tiempo y le inviertas mucho tiempo, pero yo creo que la clave de compliance es verlo con un análisis de riesgo. Esta acción, este contrato, esta operación puede poner a mi empresa en riesgo, sí o no, desde qué aspecto laboral, bla, 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 y vas haciendo ese análisis, pero siempre con ese ojo clínico de qué riesgos me implica para mi empresa hacer este negocio. Muchas gracias. Pues yo creo que también es pues un llamado a las universidades, sí, a la academia, que ahorita necesitamos que nuestros jóvenes salgan mejores preparados, que se les inculque también ese chip, ¿no? De que sí necesitan prepararse muy bien y necesitan sobre todo estar acorde con las necesidades de la industria.
¿no? Porque a veces parece que la academia va por un lado y la industria cambia rápidamente, constantemente, y necesitamos encontrar ese punto de unión. Tenemos otra pregunta, Están mi querido preguntando Paco. mucho, ¿eh? Eso, Sí, eso. yo creo que sí Eso. se va a terminar a las 12 de la noche. Ustedes sigan preguntando. Si son las 10 de la noche y están preguntando, es que está Sí, No se va a ir interesante. hasta que no Como dejen de decía preguntar. Chente, ¿no? Así la gente sigue aplaudiendo. A Preguntando, ver, aquí estamos. mira, tenemos otra pregunta, ¿qué retos legales existen actualmente para importar, vender o fabricar autos eléctricos en el país? Muchísimas gracias, es Joshua Hernández Ortega. Mira, el principal reto es que no hay un marco jurídico actual para autos eléctricos, ¿no? Sinceramente. O sea, ya desde ahí tenemos el problema y el saque, que no hay una regulación adecuada. Si bien la regulación en la parte automotriz fuera de las NOMS para temas de auto, de partes, calidades y demás, no hay algo que te pueda decir los autos eléctricos necesitan cumplir con esto. Vamos apenas para allá. Lo que estamos haciendo en México es tomar regulaciones del destino a donde van los autos, porque ya en México se están produciendo autos eléctricos, pero pues, enfocado hacia otros mercados más avanzados. Creo que México necesita dar ese paso en la parte de autos eléctricos, pero también creo que necesita analizar el gobierno mexicano qué es la parte que quiere en cuanto a inversión. Creo que el año 2025-2026 el tema tratado, la renovación del TEMEC, va a ser crítico para la industria automotriz. Hay que estar ahí pegado viendo cómo la Secretaría de Economía lleva toda esta parte de negociación, y una vez pasando julio del 2026 lo veo clarísimo que ya sea en autos eléctricos, en autos chinos, en importación, en exportación, vamos a ver nuevas reglas de juego, y si me invitan en el 26, aquí vamos a estar platicando de cómo se va a poner eso. Entonces, contestando la pregunta en específico, no hay tanta regulación y el reto lo tiene cada empresa productora de autos eléctricos ahorita, ¿no? Ok. Bueno, mira, tenemos otra pregunta. De hecho, desde Canadá, ¿eh? Nos están viendo desde Canadá. Órale. Somos Me dice, internacionales. Byron Cervantes dice, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que él considera en un futuro cercano, bueno, que tú consideras en un futuro cercano para la industria maquilera? ¿Cuáles serán los servicios que podrá ofrecer con esta modernización de inteligencia artificial y automatizaciones? Es una buena pregunta. Sí. A ver, la industria automotriz yo la veo en 3 etapas. Ya le estoy dando la definición al final, pero Sí. la industria automotriz hay que verla desde la parte de producción, desde la parte de venta y desde la parte de la financiera, que es cuando sacamos un crédito para adquirir un auto, ¿no? Todo este camino es la parte automotriz, no solo la parte de producción. Creo que la pregunta que me están haciendo de los retos va muy enfocada a esta primera parte de producción. Sin duda alguna, la parte de automatización es una gran área de oportunidad. Si ustedes ven las plantas actuales, son muy automáticas. Ven muchos robots. Los robots ahora van por la línea de producción, van llevando las partes, y ya cuando el auto está ensamblado en un gran porcentaje es cuando ya entra a la mano y empiezan a hacer esta parte de ingeniería. Pero creo que vamos a seguir llevando o vamos a avanzar en la automatización. Tengo algunos conocidos que están trabajando mucho en la parte de robótica y tratando de automatizar muchos procesos, y creo que por ahí va, porque las empresas que están haciendo, eficientando costos. Actualmente la competencia contra costos de las automotrices chinas, hay que eficientar costos por mayor. Entre esos, pues va a ser hacerlo más con robots y automáticamente, ¿no? Bueno, ya para terminar,
Vamos a preguntarte, bueno, siempre les hacemos esta pregunta. ¿A qué persona, bueno, y esta y otra, ¿no? Todas las preguntas que el doctor lo que te hicimos. ¿Qué persona es la que más admiras ya sea pasada o en esta época actual? Mis papás, gracias a mis papás, a su ejemplo, a su esfuerzo, yo pude estudiar, pude empezar a formar mi carrera. Sí. No, qué bárbaro. Oye, a mí me gustaría preguntarle, o que nos dejaras una reflexión, Paco. ¿Qué te gustaría? Digo, hoy nos acompañó tu hijo, la verdad me encantó que esté aquí, ya platicamos con él, mira, ya nos está saludando así. Ya. ¿Qué te gustaría, Paco, que tu hijo aprendiera de ti? Creo que la resiliencia, el esfuerzo, es algo que me gustaría mucho que Gabriel lo aprendiera. La vida cada vez es más adversa, pero también cada vez es más bonita. Entonces necesita aprender a disfrutar los momentos en familia, los momentos que son de amor, pero también que la adversidad no lo derrote, sino salga adelante con la frente en alto y diga, de esto aprendo, de esto lo disfruto y sigo para adelante. Creo que eso es lo que me gustaría que aprendiera de mí. Pues muchísimas gracias por dejarnos conocer también a ese ser humano, ese gran ser humano que eres, Paco, además de un excelente líder, profesionista, papá. La verdad, muy, muy padre todo. Tenemos público, un aplauso para nuestro invitado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo disfruté mucho, gracias. Gracias. Bueno, mis campeones, pues nos despedimos. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima.